Siendo que vives en Cuernavaca, uno diría que pudiera ser muy difícil con el calor, pero me da gusto que te sientas en casa. Bienvenida, Etel. Y pues estamos aquí para platicar de tu libro Samovar, que es tu más reciente novela, porque acabas de sacar un poemario también. Etel es una escritora mexicana que escribe ensayo, novela, poesía. Un estuche de monería, Etel. Fíjate que para mí escribir es como estar viviendo, es como estar respirando. Y no creas que yo decido a qué género literario le voy a dedicar un tiempo, sino que más bien me tocan a la puerta. La poesía para mí es como mi cuerpo. El cuento para mí es como mi casa. Y la novela son los viajes que Ajá. hago. A veces son viajes que quiero hacer y a veces son viajes que te llega el boleto y dices, Y hay que caramba, subirse. yo no quería, pero llegó el boleto. Y el ensayo son mis aterrizajes. De esta manera tengo yo de entender por qué escribo en todos estos géneros Ay, qué literarios. maravilla, Ethel. Y además, bueno, eres muy talentosa. Ya quisiera yo tener un boletito así de repente para escribir. Qué linda. Háblanos de Samovar. Bueno, así como una pequeña probadita, les vamos a decir que esta es la historia de tu abuela, es la historia de una abuela que en este caso es tu abuela, y esos lazos que va uniendo, que la va uniendo cuando le va contando la historia a su nieta. Es una abuela que nació en la Rusia zarista y que después de pasar por muchas cosas llega a México. Y todas estas peripecias las vas contando a lo largo del libro. En resumen, sería un poco eso, ¿no? Lo que a mí me parece entrañable completamente es la forma en que escribes el libro y la relación que se va dando con la nieta. ¿Cómo parecería que es tan orgánico esta conversación, tan lindo, tan natural? Y cómo va conociendo la nieta de tal forma que en algún momento, pues ella también incluso rescata su propia vida, ¿no? O encuentra el verdadero significado, el verdadero sentido de su propia vida. Ay, lo has dicho tan bonito que me dejaste embelesada, Esperanza. Ay, qué lindo. Mira, y todo esto que dices está cruzado por la palabra samovar. Samovar es esa tetera rusa que se pone en el centro del hogar para calentar el alma, para calentar el corazón de la gente y para provocar la cercanía, la intimidad. Mi abuela ucraniana es lo único que puede traerse de su tierra cuando tiene que huir del nazismo y cruzar Europa azarosamente junto con mi padre y mi tío y finalmente embarcarse para América. Y ahí pasan una serie, como tú dices, de tragedias mayores, menores, pero lo que conserva, lo que se trae es el samovar. Y el samovar es esa especie de símbolo de identidad que de alguna manera en las conversaciones con la nieta a la hora de las comidas durante 2 años le va legando a la nieta. El samovar es como que te paso la estafeta del sentido de la vida, te cuento cómo yo sobreviví, cómo resistí a los embates de la vida. Y la nieta, cuando está pasando la pandemia, y ya es una mujer muy madura, rescata las historias de vida que le contó la abuela, porque sabe que en ese samovar de la abuela, simbólicamente hablando, va a ella encontrar la forma de rescatarse, de salir adelante en esa tragedia mundial que le toca vivir a su propia generación, que es la que nos ha tocado a todos nosotros. Y, ¿Y cómo lo escribo? Lo escribo de una forma en la que honro la manera de hablar de ella, pongo el lenguaje que utilizaba, que es un español muy trufado de yiddish y de ruso y de hebreo, y trato de que se sienta eh, un español mexicano de migrante, ¿sí? Y que se honre también a los mexicanos migrantes, ahora que es un tema tan importante, Por ¿no? supuesto, Tan sí. importante. Y entonces como México siempre ha sido un país
en donde cuando los demás países cierran las puertas, México las abre, ¿no? Y yo pues también quiero honrar esa memoria y sobre todo cuento la historia de vida de las mujeres, porque también de su hermana y de Modesta, que es la mujer originaria de un pueblo de Hidalgo, Náhuatl, que también convive con ellas, ¿no? Y que es algo más que su cuidadora, Sí, se no, convierte en algo más, se ¿no? convierte en una cómplice, en parte de la familia, ¿no? Estas mujeres migrantes del interior y del exterior conforman un símbolo de lo que es la vida de las mujeres, estas mujeres extraordinarias, que no son las mujeres célebres que hicieron ciencia, que hicieron arte, pero que hicieron vida, el arte de la vida, el arte de sobrevivir, el arte de hacer que la prole no se hunda en los destrozos de las guerras que han hecho los señores, ¿verdad? Entonces, sacar del closet la historia de vida de las mujeres y ponerla en la historia oficial. Ese fue un punto importante de escribir Samovar. Es completamente conmovedor conocer a estas tres mujeres y conocer este lenguaje. A mí se me hacía un nudo en la garganta leyéndolo y además inspira. Uno quiere cerrarlo y casi comenzar a escribir su propia historia o la historia de nuestros antepasados, de nuestras abuelas, ¿no? Sobre todo. Algo que te gustaría mucho a ti, que digas, ya me doy por muy bien servida, dejar que este libro le dejara a tu lector. Lo que tú acabas de decir es exactamente mi ilusión más grande, que cuando tú cierres el libro, empieces a hacer el tuyo. Ay, qué Sí, bonito. ese para mí es el gran legado. Y pues mucha gente me lo ha dicho cuando ha leído el libro y pues ojalá se animen a hacerlo. Ojalá que sí, me encantaría. Encuentren su samovar. Cada quien tiene su propio samovar. Hay que encontrarlo. Oye, este libro está disponible en todas las librerías del país, está en ebook, Está en Audible en también. Audible también, ok. Sí, entonces lo tienen para oír, para leer digitalmente, para tenerlo en Escucharlo, es físico. una maravilla escucharlo. Sí. Samovar de Ethel Krause. Te agradezco muchísimo tu presencia hoy. Los invito a seguirme en mis redes. Me encuentran como Los Libros de Esperanza. Y recuerden, donde hay libros, hay esperanza. Gracias, Ethel. Encantada, feliz, agradecida. Ethel, y a casi un año, ¿no? De que salió el libro. Salió, fíjate, tiene como 9, 10 meses, salió en enero. Ok. ¿Cómo te sientes tú? ¿De qué forma ha transformado tu vida? Tanto, bueno, pues que este proyecto que entiendo que duró cocinándose mucho, mucho tiempo, creo que haberte escuchado decir casi 40 años, porque Es al cierto. final tuviste probablemente que llegar a cierta madurez como persona, como escritora o algo. Cuéntanos un poco, por favor, de estos 40 años que te tomó y una vez que ya está fuera, ¿cómo te sientes al respecto? Es tan extraña la emoción que siento y contradictoria que me invade. Digo, ¿cómo me pude tardar 40 años en madurar para finalmente lograr este libro que siento que es como el sumum de mi madurez como mujer y como escritora? A veces digo, qué barbaridad, pero así son los ritmos de la vida, ¿no? Y la gente, algunas gentes me han dicho, bueno, me lo leí en 2 sentadas, ¿no? Lo leí en menos de un fin de semana y eso me halaga, qué maravilla, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, mira, lo que es el sentido del tiempo, ¿sí? Lo que tardas en escribir y lo que tardas en leer. Y qué bueno que los haya apasionado. Yo me siento muy satisfecha, Esperanza, porque creo que es un gran éxito en mi vida y te voy a decir por qué. No lo digo como una crítica literaria, ni mucho menos, porque no está en mí hacerlo. Los lectores son quienes deben decir la eficacia del libro. Me siento como muy exitosa por lo siguiente, porque fue una apuesta a la que perseguí muchos años y no cejé ni un momento. Nunca me di por vencida, nunca dije, ay, bueno, mira, ya que salga como está, ya me cansé o ya no quiero seguirlo trabajando más. Nunca
opté por lo menos cuando podía hacer algo más. Como quien dice, no vendí mi primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? Varias veces, cuando ya estuve a punto de decir, bueno, ya está bien, ya lo voy a mandar a la editorial, que dictaminen, yo misma me detuve porque sentía que no era lo mejor que yo podía conseguir, que yo todavía podía hacer un mayor esfuerzo. Y no fueron pocas las veces en que me deshice completamente del manuscrito que tenía. Y bueno, la última versión, eso hice, o sea, de plano empecé de cero, ¿no? Abrí un nuevo archivo en la computadora y empecé de cero la historia. ¿Cuál era la cuestión? ¿La voz? ¿Que no sabías cómo contarlo? ¿No encontrabas como la forma o la voz narrativa? ¿O qué era lo que no te gustaba que te hacía volver a empezar? Mira, la, la problemática que implicaba para mí como autora, escribir un libro, como dicen, basado en hechos reales, ¿sí? Es decir, que yo no me podía desprender completamente del personaje, eh, de la nieta, ni el personaje de la abuela, y me implicaba a mi persona y a mi propia abuela. Entonces, transitar de la vida real, natural que uno tiene y de lo que recuerda en sus memorias, a convertir eso en un trabajo literario con la misma materia prima. O sea, tú tienes la misma materia prima, pero lo tienes que convertir en una obra literaria. La obra debe importar no porque sea la historia de la abuela de Ethel Krause, porque pues a quién le puede importar eso, pues solamente a la familia, en fin, ¿no? La historia debe importar porque puede convertirse en una, de alguna manera en un símbolo social, en un símbolo de una colectividad, de una época, ¿no? Es decir, universalizar la experiencia personal. ¿Cómo se logra eso? A través del quehacer literario. Y esto, bueno, se dice eh, como algo, una abstracción, pero en concreto, ¿qué es? Son palabras. Y las palabras están hechas de ritmo, están hechas de significado, de sintaxis, de armonía, de estructura. Y son todos esos elementos eh, que, me, que me hacían que el tejido de la vida a la obra literaria se me hiciera tan difícil, ¿no? Porque yo tenía que convertir a esa abuela que tuve, ¿no? En un personaje, ¿sí me explico? Pero sin moverle nada. O sea, yo no... Sin que perdiera su sí, esencia sin al que... convertirla, ¿no? Exactamente, sin moverle el espíritu de su lenguaje, eligiendo cuáles son las partes que voy a contar, cuáles son las fundamentales, es decir, haciendo toda esta especie de edición. Y luego otra cosa, porque la nieta en la novela, ahí sí la tuve que transformar en Tatiana, no es Ethel, sino es Tatiana, que es un nombre ruso, obviamente, también Tatiana, porque yo tenía que tener un poquito, una, como quien dice, un pie afuera y un pie adentro, ¿no? Entonces, si yo me convertía en Tatiana como personaje de mi novela, me era más fácil a que si yo, como autora, ponía a Ethel Krause dentro de la novela. Y sobre todo, eh, porque yo no quería ser protagonista. La protagonista es la abuela, Ana, y ella sí conserva su nombre, la Tiotia Lena, Tiotia es tía en ruso, es la hermana de la abuela, Modesta conserva su nombre y sus características, pero todos estos son los espejismos a los que como autora yo tuve que saltarme, ¿sí? Decir, es un espejismo, debo yo cruzar ese desierto, ¿no? No caer en la arrogancia y transitar, o sea, los 40 años, 40 años en el desierto. Fíjate que ahorita es que me está viniendo la alegoría, Sí, lo metafórico. Es la primera vez ahorita que se me ocurre. Ya ves que los judíos que estuvieron 40 años en el sí, sí, sí. desierto para dejar de ser, las nuevas generaciones dejar de sentirse esclavos y de Egipto
a la tierra prometida. Bueno, yo creo que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Ay, Dios. Qué cosa, Dime ¿eh? una cosa, a mí me venía a la mente esta forma en la que la abuela va contando la historia, Tatiana. ¿Te la contó así tu abuela? ¿Te Sí, sentabas tú también así? absolutamente. Yo me sentaba los miércoles a la hora de las comidas y empezábamos a dialogar y yo le empezaba a preguntar. Y ese fue un pacto que hicimos. Todo eso, Ah, todo lo que todo digo eso no es por eso digo, ficción. no, no hay nada de ficción, pero hay todo de literatura, ¿me explico? Ajá. Todo es un proceso literario, pero lo que cuento se le llama autoficción ahora a este Sí. tipo de obras, ¿no? Que Mm. están basadas en la propia vida. Hicimos un pacto, mi abuela y yo, que yo iba a ir todos los miércoles a comer a su casa. Y yo iba porque me iba a hacer las ricas comidas europeas y ucranianas y judías que me fascinaban. Y yo fui. Y desde la primera sesión que le empecé a hacer preguntas y empezó a contar y contar y contar y dije, no, bueno, yo de aquí soy. ¿Y la grababas, Ete? No, 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 todo. no, no la ¿Tomabas grababa. apunte, algo? Mira, ¿O era así como una conversación? era Es muy espontáneo, impresionante, era natural, espontáneo y orgánico, como fascinante, ¿no? Es de hace muchos años de eso. No existían los celulares, ni mucho menos, y Ah, no iba ok. yo a sacar ahí una grabadorzota. Y no, no, yo no iba a eso, yo iba a convivir. Y cuando me di cuenta de que primero yo iba a comer rico, A ¿no? ver, entonces cuando tú tenías estas conversaciones, ibas a convivir y te contaba, ibas a comer rico. Yo O iba a sea, en comer ese rico. momento en tu mente no estaba la idea gestada de voy a escribir la historia. O sea, No, en ese momento no era así. no, pero fíjate que yo creo que fue desde la primera sesión cuando terminamos la comida, a mí me entró como una alucinación de correr a mi casa y y escribir la conversación en cuadernos, a mano. No había computadoras, ni mucho menos, ¿no? Y yo tengo mis bonche de cuadernos a mano donde yo reproducía el espíritu de la conversación y los diálogos. Eso sí tenía muy claro que yo quería conservar eso. Y yo creo que ahí fue empezando a gestarse, esto es un material maravilloso que yo alguna vez tendré que hacer algo literario con Y tú eso. tomas de referencia desde entonces para sumar los 40 años, Ah, ¿no? sí, desde O sea, entonces, es desde que se obviamente. empieza a gestar y todo eso. Te voy a decir por qué hago hincapié en eso, porque en Cálamo lo vemos mucho. O sea, hay personas que se nos acercan y quieren escribir su historia y de repente, bueno, uno no saben cómo empezar. Otros sentirían que, no, ¿para qué la escribo? O ya ha pasado mucho tiempo, o Ujú. ya lo dejo mejor. O sea, todos estos tipos de cosas que no sé si en el fondo hay un poco de miedo también de enfrentarse a contarla y me parece muy inspirador por eso, porque es desde que se empieza a gestar y como Ujú. si uno resiste, si persiste, digamos, en la idea, no importa el tiempo que pase, se logra concretar, ¿no? Con un buen Evidentemente, acompañamiento sí, mira, probablemente. y yo no creo que a alguien, una persona mayor, que ahorita dijera yo quisiera contar mi historia, le va a llevar 40 años, no. A mí me llevó ese tiempo porque yo cuando arranqué con estas conversaciones, yo no tenía consciente lo que estaba haciendo, ¿sí? Para mí los 40 años son en retrospectiva. Y yo veo, es que desde que yo empecé con las pláticas con mi abuela, pasaron 40 años. Pero desde que yo ya dije, con esto voy a hacer una novela, fueron menos años, obviamente, ¿no? Y cuando ya me puse, pero así a fondo, a decir, ahora sí sale, fue a raíz de la pandemia. Mira, con esto que me dices, a mí me gustaría decirle a la gente que nos oye, y especialmente a las mujeres, que cuando lleguen a pensar, ya para qué lo hago, o mi vida no ha sido muy interesante, o ya no tiene caso, ya pasó mucho tiempo contar las cosas, eh, yo les quiero decir que siempre es tiempo de hacer lo conducente con la vida, ¿sí? Lo conducente con la vida es dejar un testimonio escrito, hacer tu manuscrito, así como haces tus escrituras de tu casa o del terreno o el título profesional o lo que tú quieras sentir que es tuyo, ¿sí? ¿Qué más tuyo puede ser que tu propia vida? ¿Y qué mejor legado puedes hacer?
no solo para tu familia, para tus nietas, para los que te van a suceder, sino para la sociedad. Qué importante es conocer la vida de las mujeres. Es terrible que no se sabe nada de la vida de las mujeres. Los que se sabe, la historia oficial ha guardado las batallas de los hombres que han hecho guerras, imperios, colonizado, y también, bueno, creado ciencia y etcétera. Pero la vida de las mujeres, que sin ellas no existiría nada, nada, no habría seres humanos. Claro, y esa historia no se Esa historia no conoce. está contada. Entonces yo sí animo mucho a las mujeres a que hagan lo propio. Bueno, tienes este programa maravilloso, Escribir, Mujer escribir cambia tu cambia tu vida. vida. Sí, Y la cambia de y la veras. cambia de verdad. Y a mí me gustaría traerlo al norte, ¿no? Al Yo te norte no ayudo, no Ete. hemos llegado, lo hemos trabajado mucho en el centro del país y en 8 estados, centro, sur, pero cómo me gustaría traerlo para acá, invitar a las mujeres a que escriban. Fíjate que acabo yo de sacar una antología Ay, qué maravilloso. que ya te va a llegar, ¿verdad? Cartas a las ancestras. Pues bueno, voy a hablar a la editorial a ver si sí me la van a mandar. Sí, y estas son cartas a las ancestras de alumnas de mis talleres literarios, que digamos que Samovar es mi carta a mi ancestra, ¿sí? Y ellas se pusieron a escribirle a sus abuelas, bisabuelas, etcétera, las hayan conocido o no, ya estén muertas o vivas, para preguntarles todo lo que no saben de ellas, ¿sí? Hacerles preguntas, esa es la idea. Entonces, no sabemos nada de la vida de nuestras ancestras. Y yo creo que eso es algo que debemos romper. Vamos a traer ese programa para acá, para el norte. Y Será- luego hacemos un libro así también. Será fantástico porque imagínate que no tenga tu nieta y tu bisnieta que preguntarse, bueno, ¿quién era mi abuela, mi bisabuela Esperanza, ¿no? A imaginar cosas, ¿sí? ¿Por qué no construimos historia las mujeres? Vamos haciéndolo, Éter. Yo quisiera decirte algo con respecto a este libro o a esta autoficción que es Samovar. En principio parecería que es tu historia y la de tu abuela, pero al hablar de tu historia y de la de tu abuela, estás hablando de la historia de muchas abuelas, de muchas mujeres. No sé si me explico, es como si muchas partes de tu libro me tocan profundamente, siento cierta identificación, aunque tengamos orígenes muy diferentes, pero es la emoción, es el sentimiento, es las circunstancias, mujeres muy fuertes, pero silenciadas, que no conocemos la historia. Tú lo ves así, o sea, al final tu obra no es solo tu historia, ya la sacaste al mundo y ya muchas podemos hacerla parte de nuestra historia. Es algo que yo nunca pude haberme imaginado hasta que se publicó. Tú me decías que cómo me he sentido en estos 10 meses de que salió a la luz. Yo he descubierto este libro a los ojos de los lectores y de las lectoras, porque son quienes me han referido esto mismo que tú dices. Ethel, esta historia de tu abuela es que yo también la he vivido, aunque tengamos orígenes diferentes, es que yo me siento identificada porque recuerdo los sabores de mi abuela, las frases que me decía, y entonces los lectores y las lectoras en particular descubren sus propias historias a través de la mía. Yo nunca pude haberme imaginado eso. Para mí ese es el regalo más grande como escritora que puedo yo tener en mi vida. De verdad, que un libro no se convierta en mi historia, la historia de mi vida, sino la historia de la vida de quienes lo leen. Para mí eso, ¿qué te puedo decir? Ya me dieron el premio Nobel, ¿sí? Ya no necesito el Nobel. Ya no necesitas, ¿no? Bueno, como diría Qué Borges, bonito. que nunca se lo dieron, que nunca está de más tener un premio Nobel, ¿no? Pero yo creo que los lectores son los que hacen, son los que le dan vida y los que completan el proceso de un libro. Y esto definitivamente ha pasado con Samovar. Oye, ya que hablamos de cartas a las ancestras, vamos a tomarnos unos minutitos de tu poemario, Oscura Punta.
Déjame mostrarlo aquí para nuestros amigos que nos van a poder ver por la retransmisión. Háblanos un poco de este poemario, por favor, que es muy impactante. Es estremecedor. Lo es, ¿verdad? Sí, Lo es. lo es. ¿Nos cuentas un poco acerca? Sí, fíjate que este es un libro, es un solo poema, es un largo poema por capítulos que cuenta una historia. Se llama Oscura Punta porque es exactamente eso, es una oscura punta que llega y te penetra en el centro del cuerpo y te cambia la vida, porque se trata de un abuso que se da a lo largo de mucho tiempo, desde la pubertad de una niña. Y está construido con base en una gran metáfora que es un pepino de mar que va oscureciendo el mar cristalino que es el cuerpo de esta jovencita. Yo nunca me imaginé tampoco que iba a escribir este libro, fíjate. Este es un libro que nació inmediatamente después de haber mandado ya a publicar Samovar. Y digo, no tengo que ser un genio para entender por qué. Porque habiendo podido realizar el proyecto de Samovar, que tiene que ver con esta historia de mi abuela, que tiene que ver con la historia de mi vida, pues ya la compuerta estaba abierta para poder convertir una herida en un resplandor poético. Yo creo que las heridas que todo mundo puede llegar a tener profundamente y que están allí en los escondrijos del cuerpo muchas veces y de la memoria, si se transmutan en un lenguaje poético, se vuelven de verdad como un resplandor, adquieren una resonancia que no solo es sanadora para quien la escribe, sino que también se convierte en una sinfonía para quien la lee, ¿no? Es decir, yo creo que solamente el lenguaje poético pudo haber contado esta historia, porque es una historia que aborda las sensaciones. Y las sensaciones, ¿tú cómo las cuentas, Esperanza? Si tú puedes contar una anécdota, situaciones y personajes en una narrativa, en un cuento, en una novela, pero ¿cómo abordas las sensaciones? Esas sensaciones que no hay palabras, simplemente el lenguaje común y corriente no tiene palabras para ahondar en las sensaciones, pero el lenguaje poético sí tiene, porque por eso tenemos la metáfora, la alegoría, los recursos rítmicos, ¿no? Que son todas esas fuentes inagotables de la literatura, ¿no? Que son los versos. Y yo ahí encontré el espacio para que finalmente brotara esta oscura punta. Y esto yo lo escribí en una especie de ataque de como dijera yo, con los ojos cerrados, ¿no? En una especie de alucinación, ¿sí? De trance. En un trance que yo empecé a escribir y casi estaba como enceguecida y cuando abrí los ojos ya había terminado el poema. Así, en un tris. Este es precioso, es un libro precioso, doloroso, contado de una manera hermosa. Eso creo que lo define, ¿no? Porque es fuerte. Y lo has dicho muy bien, es tremendo, pero tiene una hermosura y que además fíjate que se acompaña de las ilustraciones. Sí, que son muy lindas. Que son una belleza, y la edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las ilustraciones de Abril Castillo, que realmente, ¿sabes qué hizo? Hizo una interpretación ilustrativa del poema. Creo que hay un diálogo entre la imagen y la palabra en este libro, y es un libro objeto, que yo lo agradezco de corazón, de verdad. Sí, es precioso, y se consigue aquí en la Casa del Libro. Sí, en Padre claro. Mier, por lo que nos están escuchando, ahí lo tiene la universidad disponible, ¿no? Y también en su página se puede también pedir. En la página, sí. Ok. Ethel, pues siempre es un placer escucharte y platicar contigo. Podríamos pasarnos aquí muchas horas
Y te agradezco mucho tu visita, te agradezco mucho esta entrevista y felicidades por estas obras que nos das. Ay, Esperanza, yo te escucho y mira, realmente como que le pones un moño de oro a mis libros. No sabes cómo me gusta platicar contigo. Me Qué dices linda, cosas gracias. que me iluminan enormemente. Te lo agradezco. Gracias, Ethel. Tú nos iluminas a nosotros, me iluminas particularmente a mí. Yo he quedado muy inspirada con muchas de las cosas que he leído tuyas y quiero agarrarme de esa inspiración también para lograr hacer algo con ella, algo creativo, algo ojalá hermoso. Me encantará ¿Tú me acompañas en el proceso? acompañar el proceso felizmente. Muchas gracias, Ethel. A ti, muchas gracias. Gracias. Ay, qué bonitas cosas dices. Ay, Ethel. Qué linda, de veras, ¿eh? Qué bonito interpretas y analizas y criticas. Ay, me encanta. ¿Cómo te voy a criticar? Yo no sé hacer crítica, No, pero- yo te estoy hablando pero- desde mi corazón. Pero pues esa es la buena crítica.